Hola, en la materia de ahorro de energía, el día de hoy vamos a ver lo que es el estudio de factor de carga y el estudio del factor de potencia. Estos temas son muy importantes en ver las características de un motor, ya que con ello podemos conocer lo que es el rendimiento, la calidad de energía que tenemos en el motor. Si se fijan, aquí hay unas definiciones. Habla lo que es el factor de carga y dice que es un índice, va a indicar toda la potencia real que entrega el motor con respecto a la potencia de placa del motor. Cuando nosotros compramos un motor, estos presentan unos datos de placa. En esos datos de placa lo que hace es especificar sus pruebas de laboratorio en condiciones óptimas. Cuando nosotros lo trabajamos y le aplicamos algún esfuerzo, se muestra lo que es la potencia real entregada. Esa viene determinada por las mediciones que hacemos con los equipos. Otro de los factores que hay que conocer es el denominado factor de servicio. Indica la capacidad de sobrecarga que puede soportar un motor eléctrico. Por ejemplo, si tuviéramos uno de un valor 1.1, significa que ese motor trabaja al 110%. Sin embargo, esto no quiere decir que trabajar continuamente este valor. El factor de servicio debe entenderse como una capacidad adicional que posiblemente se llegue a ocupar en muy raras ocasiones. Si un motor estuviera sobrecargado, reciben más corriente eléctrica que la nominal y por lo tanto se calienta, y eso reduce su vida útil de una manera muy grande. La fórmula para conocer esa potencia de sobrecarga es el factor de servicio por la potencia del motor. Otro de los factores importantes es la potencia adecuada del motor, ya que la mayoría de los motores eléctricos presentan una eficiencia cerca del 75% del factor de carga. Por eso es conveniente que la elección de la potencia de un motor sea para que se trabaje al 75% de su carga. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un motor que recibe 15 HP sobre su flecha, lo más común es que lo dividamos entre 0.75, que es el 75%, para ver de cuánto sería el motor que vamos a requerir. Entonces el esfuerzo que hace ese motor son 15 HP y realmente el motor trabaja con 20 HP y eso lo hace un motor. Ahora, el par en motores de inducción. Existen varios tipos de motores con características que son muy particulares y cada uno pues tiene un servicio específico y único. El término del par se refiere al torque que se desarrolla dentro del motor. Siempre se va a expresar y se va a medir en newtons por metro. Por ejemplo, si un par de 20 newton metros es igual al esfuerzo que se hace de tracción de 20 newtons, y ese esfuerzo se aplica a un radio de 1 metro. Y la fórmula que tenemos para la potencia, si se conoce el torque requerido por el equipo, sería esa: HP es igual al torque, el torque expresado en newton metros por las revoluciones por minuto y sobre un factor K. Ese factor K es una constante. Si tuviéramos las medidas en newton metros sería 7124, o si la medida fuera en pies libras sería 5250. Y ahí manejo un ejemplo: si tenemos el torque de un agitador de 15 newton metros y 3600 rpm, aplicando la fórmula tenemos un motor de 7.58 HP. Entonces no vamos a encontrar ese en la tienda, pero uno de 7.5 sí lo vamos a encontrar. Otros conceptos que también son muy similares es, por ejemplo, el par a plena carga. Este es necesario para producir la potencia de diseño a la velocidad de plena carga. En un motor, pues es como una base de referencia. Se compara seguido con el par de arranque y el par máximo, y se expresan en forma de un cierto porcentaje de este par. Por ejemplo, el par de arranque es el torque que un motor desarrolla cuando deja de estar parado. Entonces, así de fácil, si el motor está en movimiento, está con par de plena carga. Si está parado, tiene que hacer un par de arranque. Pero cuando se esfuerza mucho, entra otro que se llama par máximo, y dice que es el máximo torque que desarrolla el motor, y usualmente se expresa como un porcentaje del torque a plena carga. En motores ordinarios varía entre 1.5 y 3 veces el par de plena.
Esta tabla muestra el tipo de diseño de motor y su aplicación. Por ejemplo, los del tipo B tienen un torque de arranque de 100 al 200%, pero el máximo es del 200 al 250. El del tipo C, el arranque es mucho más alto, pero el torque máximo se mantiene igual que el de plena carga. Y el diseño D son iguales, nomás fíjense que la corriente de arranque son bajos. Estos son por las características. A un costado pues se encuentran los tipos de aplicaciones típicas. Para determinar el factor de carga es necesario conocer primero la velocidad de sincronía. Esa se obtiene con la fórmula 120 por la frecuencia sobre P. P es el número de polos. Si por ejemplo estuviéramos hablando de un motor de 20 HP de dos polos con una frecuencia de 60 Hz, ya conocemos la frecuencia y conocemos el número de polos, lo sustituimos en la fórmula y sabemos que ese motor trabajará a 3600 revoluciones. Con esos mismos datos puede usted determinar qué pasará con ese mismo motor si fuera de 4, 6, 8 y 10. Ahora, uno de los términos más fuertes en esta parte de la eficiencia es el deslizamiento, ya que la variación de la velocidad que llega a tener el motor puede generar un pequeño deslizamiento entre el rotor y el estator. Y pues si un motor tiene una gran velocidad, va a tener un deslizamiento con respecto a su velocidad de sincronismo. ¿Qué es esa velocidad de sincronismo? Es la velocidad en la que deben estar girando al mismo tiempo el motor con el estator. Si en los datos de placa tenemos 3600 y de repente se mide que tiene 3550 RPM, estamos hablando, según esa fórmula, de un deslizamiento del 1.39. A partir de los datos de placa y de los parámetros medidos se determina la potencia demandada. Cuando son trifásicos los equipos es raíz de 3 voltaje por corriente por factor de potencia sobre 1000. Esto porque estamos hablando de kilowatts. Si fueran en watts no serían sobre 1000, simplemente sería la parte superior. Ahora, hay una nota que dice que el deslizamiento también se puede obtener con las RPM síncronas menos las RPM medidas. Entonces estos datos también se obtienen unos de la placa y otros sobre lo que se mide con un tacómetro. Y sustituyendo eso en el factor de carga, pudiéramos decir que el deslizamiento el factor de carga lo vamos a obtener como el deslizamiento sobre el deslizamiento obtenido con las RPM. Y este método para calcular el factor de carga y eficiencia del motor no debe ser utilizado con motores reembobinados. Ojo, que no operen al voltaje de diseño. Solo cuando se realicen ajustes en la eficiencia necesaria. La potencia de salida o al eje del motor se obtiene con la siguiente ecuación. Potencia de salida o flecha es el factor de carga por potencia de... Y la eficiencia se va a determinar como la potencia de salida sobre potencia demandada. Y aquí viene algún ejemplo para que ustedes lo vean. Pueden pausar el video y ver cómo se obtienen estas ecuaciones. También podemos determinar el factor de carga referido con respecto a la potencia de la placa. Y este método pues es necesario primero con una curva de comportamiento del motor, es decir, la eficiencia y factor de potencia contra el factor de carga. Esto pues se obtiene con equipos como los analizadores de calidad de energía. Ya que tengamos, pues se aplican esas fórmulas. Factor de carga es igual a potencia medida sobre potencia de placa entre diferencias. Y pues ahí están las otras ecuaciones que la determinan. En el siguiente video vamos a hacer algún ejercicio. Por último les dejo este ejercicio para que lo vean con calma. Pueden pausar el video y lo estaremos explicando en nuestro próximo video. Muchas gracias, muy amables, buen día.